Parte 2 del estudio, la curación del ciego, parte 2. Vamos a leer nomás unos versículos, tal vez uno, de Juan 9, 17 al 34. Vamos a releerlo y dice así: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? O sea, le están preguntando al ciego. Y él dijo que es profeta. O sea, le preguntaron al ciego, como quien dice, ¿quién era Jesús? Volvamos a repetir, y dice así: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Versículo 18: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Imagínense hasta dónde llegaron los judíos. Tuvieron que llamar a los papás para saber si de verdad era ciego, pero ni aún así, viendo, ni aún así creyeron, terminaron con la vida de Jesús. Esta larga sección de Juan 9 es la única parte del Evangelio en la que Jesús no es el actor principal, aunque ciertamente Él es el tema de discusión, así como la cuestión del pecado dio inicio a la historia. Según Evangelio de Juan 9:2, los fariseos piensan que Jesús es pecador porque sanó al ciego en sábado. Juan 9:16-24. Y calumnian al hombre sanado diciendo: en pecado eres nacido del todo. Vamos a ver qué dice 9:34. Evangelio de Juan 9:34 dice así: y respondieron y le dijeron: tú naciste del trono en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Mire pues, imagínense pues lo que hacen, lo que hacemos nosotros, ¿no? No solamente los judíos, sino nosotros en nuestra actualidad. Que en verdad sí ha habido muchos que eh, luego, si usted le predica a alguien y usted viene con la Biblia y trae y refuerza su plática de un tema de discusión y lo refuerza con la Biblia, luego le pregunta: mira, pero si tu papá era así, tu abuelo era así, o tu tío, pero si tú también hacías esto antes. Si usted fue borracho, le van a decir: bueno, pues si tú eras borracho antes. O sea, es las mismas cosas. mm, las cosas que sucedieron en el pasado, por ejemplo, la actitud de los fariseos, también se ve una actitud fariseísta en la actualidad. Así que no hay cambio. Lo único que no matan a la gente, pero no hay cambio, siempre hay cuestionamiento a una persona que de verdad predica y usa la Biblia. Es triste. Se produce una curiosa inversión. El ciego ve cada vez más, no solo físicamente, sino también espiritualmente. A medida en que crece su aprecio por Jesús y su fe en Él, los fariseos, por el contrario, se vuelven cada vez más ciegos en su entendimiento. Primero, divididos acerca de Jesús, Juan 9:16, y luego sin saber de dónde vino, Juan 9:29. Por favor, lean esos textos que yo les leo. Mientras tanto, su relato de este milagro da a Juan la oportunidad de decirnos quién es Jesús. El tema de las señales en Juan 9 se intercruza con otros temas del Evangelio. Voy a releer porque creo que no leí muy bien. Dice así, vamos a empezar. Mientras tanto, su relato de este milagro da a Juan la oportunidad de decirnos quién es Jesús. El tema de las señales de Juan 9 se entrecruza con otros temas del Evangelio. Juan reafirma que Jesús es la luz del mundo. Juan 9:5. Compara con
Juan 8:12. El relato también aborda el misterioso origen de Jesús. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su misión? 9:12. Juan 9:12. Y 29. Compara con Juan 1:14. Nomás voy a leer esto y dice así. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La figura de Moisés a la que se hace referencia en anteriores relatos de milagros también aparece en este capítulo. Juan 9:28-29 dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Eso es lo que pensaban de Jesús. Comparar con Juan 5:45-46 y Juan 6:32. Por último, está el tema de la respuesta de la multitud. Algunos aman más las tinieblas que la luz, mientras que otros responden con fe. Juan 9:16-18 y también los versículos del 35 al 41. Comparar con Juan 1:9-16 y Evangelio de Juan 3:16-21 y Evangelio de Juan 6:60-71. Lo que asusta aquí es la ceguera espiritual de los líderes religiosos. Un mendigo antes ciego puede declarar, desde el principio del mundo no se ha oído que nadie abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no fuera de Dios, nadie podría ser. Juan 9:32-33. Sin embargo, los líderes religiosos, los guías espirituales de la nación, quienes debieron ser los primeros en reconocer a Jesús y aceptarlo como el Mesías, no pueden verlo a pesar de toda la poderosa evidencia. En realidad no quieren verlo. Qué poderosa advertencia acerca de cómo nuestros corazones pueden engañarnos. 1 de Corintios 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo que el necio del mundo escogió de Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y eso es una gran realidad. Por ejemplo, Pablo era un personaje importante y él siempre dice que fue criado bajo la orden y bajo el conocimiento de Gamaliel, un cierto erudito en ese tiempo, con mucho conocimiento, y él se jacta en eso. Pero finalmente Dios no ve eso, sino lo que Él quiere es la sencillez y la humildad. Pablo se tuvo que humillarse. Y de Pablo tenemos también a un simple pescador, un Pedro, otros apóstoles que tenían trabajos sencillos. También los exaltó. El mismo Dios los exaltó. Entonces, la diferencia de una persona que tiene títulos universitarios y de una persona que viene del campo. Imagínense la gran diferencia. Sin embargo, Dios acepta a ambas personas. El que es universitario, el que tiene doctorados, pues Dios le pide que sea humilde, que sea sencillo,
que se deje guiar, que haga lo que la Biblia dice y no lo que él aprendió en la universidad, sino lo que la Biblia dice, lo que Dios dice, lo que Jesús dice. Y el que está en el campo, pues también Dios le pide, bueno, tú vente tranquilo, pero no vas a usar tus conocimientos del campo. Tú no vas a usar tu machete, ni tu asadón, ni cualquier otro instrumento del campo. No vas a pensar en eso, no vas a predicar con eso, sino tú vas a predicar con la palabra de Dios. O sea, ambos, el que tiene, el que tiene títulos universitarios y el que es del campo, son obligados a un solo camino, a una sola idea, a un solo programa, a una sola teoría, a un solo conocimiento: la Biblia, la Biblia, la Biblia, y eso es todo. Pero cuando usted en una discusión teológica o en una plática o una prédica teológica empieza a exaltarse porque tiene títulos universitarios, entonces esa predicación deja de ser de Dios, ese ya no es de Dios, porque ya empieza a resaltarse el yo y la humildad queda a un lado, la sencillez queda a un lado, y eso va en contra del mismo Señor Jesús. Así que tengamos cuidado y también tengamos los ojos abiertos nosotros los que escuchamos predicadores en las radios, en las emisoras, en YouTube, en Facebook. Mucho cuidado, porque hay muchas personas ahí que ponen ahí cosas solamente para hacer dinero en Facebook. Si usted se da cuenta, muchas de esas cosas tienen visita hasta de 5,000, 30,000, 1,000,000, pero ellos están haciendo dinero en eso. Facebook les está pagando a ellos para hacer esas cosas. Ellos simplemente usan tácticas de negocio para hacer dinero, pero no usan tácticas bíblicas. Tienen mañas, tienen teoría, tienen sabiduría para crear contenidos en YouTube o en las redes sociales o simplemente en las calles. Tienen mucho conocimiento para crear contenidos para atraer el oído de las personas, pero no tienen el Espíritu de Dios, no son guiados a través de la Biblia, sino ellos están haciendo las cosas por interés de dinero. Y así están casi toda la mayor parte de las iglesias protestantes, que es lamentable decir. Muchos de ellos andan en grandes aviones, en grandes jets, en carros del año, en casas de 2 pisos. Si usted se da cuenta, hay muchos pastores ahí que tienen casas de 2 pisos, 3 pisos, los hijos en buenos carros del año, las esposas en buenos carros, y tienen hasta negocios. ¿Y dónde sacaron ese dinero? ¿Y dónde vino ese dinero? Si no tenían nada antes, o probablemente sí tenían un negocio, pero de repente creció, de repente empezaron a comprar terrenos, a hacer casas. ¿Dónde vino ese dinero? A todos los que me escuchan, tengan mucho cuidado, sean juiciosos. Ve, para eso todo lo que se está leyendo aquí en estos momentos es bíblico. Todo lo que todos los textos bíblicos, todo lo que se está citando son textos bíblicos, y se están poniendo ejemplos, como eran los fariseos, como eran las simples personas que no eran fariseas, que eran creyentes, también como era Jesús, como eran los apóstoles. Ve, se pone enfrente muchas comparaciones para que usted tenga cuidado. Si usted anda de verdad, es sincero y busca a Dios, tiene que buscar el camino verdadero y no el camino de la perdición, que es lo más fácil que hay. Así que tengan mucho cuidado en ir viendo Facebook, todos esos personajes que ponen nomás párrafos
cosas ahí que incita la mente, la emoción, el sentimiento, para que tengan muchas llegadas y que tengan muchas visitas, para que tengan millones y cientos de miles de visitas, para ellos recibir pago de Facebook. Y ellos hacen miles y miles y miles de dólares semanales, al mes, incluso tal vez semanales no, pero al mes hacen miles de dólares por poner cosas en Facebook que incita la mente, el entendimiento. Una persona que crea contenidos bajo la dirección divina de Dios no anda incitando sentimientos, hablas normal, explicas las cosas normal, dices las cosas normal. ¿Ve? No andas exaltando la voz, no andas incitando a la gente con música, con tu voz, cambio de voz, sino hablas normal, porque tienes temor a Dios. Y tú quieres que Dios es el que haga la obra y no eres tú. ¿Ve? Uno no tiene el derecho de ganar a la gente, de traer a la gente a la iglesia. Uno no tiene el derecho de hacer eso, uno no puede hacer eso. Aquí el único que reclama el derecho de autoridad de traer a la gente a la iglesia es el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Uno es simplemente un instrumento. De ahí, nadie más. Que queden claro. Se cuidan mucho. Tengan un lindo día. Hasta pronto. Vamos a parar ahí.